Bien, estimados estudiantes, dentro del curso de Matemática 1 para Arquitectura, vamos a revisar el tema de la semana número 5 correspondiente a derivada de una función. Bien, se nos presenta la siguiente PPT. ¿Cómo calcularías la velocidad del agua en un tiempo dado? En una pequeña obra se instala una red de tuberías y en uno de los sectores existe un declive por efecto de un río. Por ello se decide hallar la velocidad del agua si el movimiento de un objeto sobre el río está descrito por b sub t igual a 0,02 t cuadrado más 0,07. ¿Cómo podríamos hallar la velocidad del agua en 3 segundos? Interesante. Pasamos a la siguiente PPT. ¿Qué entiende por razón de cambio instantánea y cómo se determina la derivada de una función con variable real? Muy bien, la razón de cambio instantánea lo hemos visto en el video anterior. ¿Cómo se deriva la derivada de una función con variable real? Es lo que vamos a desarrollar el tema. Vamos a hacer la derivada. Y recordar que en la clase anterior se vio razón de cambio promedio y razón de cambio instantáneo, ¿no? Muy bien, la derivada. ¿Para qué nos servirá la derivada? Muy bien. Normalmente lo que vamos a ver es, ¿no?, la rapidez o la pendiente de una curva. Básicamente lo que hemos visto en la clase anterior. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven ejercicios y problemas de contexto real, aplicando la derivada de una función real y aplicando las reglas de derivación. Vamos a los contenidos. Primer contenido, derivada de la función, regla básica de derivación, interpretación geométrica de la derivada, recta tangente, metacognición y referencia bibliográfica. Derivada de una función. Sea i igual a f de x, una función definida en cada punto del intervalo abierto, decimos que f de x es diferenciable o derivable en un punto x si y existe. O sea, si el límite existe, la función es derivable. Límite de h que tiende a 0, ya sabemos que h tiende a 0 porque la recta secante se vuelve una recta tangente, es lo que vimos la razón de cambio instantáneo. En este caso, dicho límite se designa por, ahí tenemos la derivada de f de x en el punto x, por definición tenemos esto. Bien, entonces lo que nosotros vamos a escoger en esta parte es esta parte de acá. Esto, vamos a trabajar con esto. ¿Correcto? Vamos a trabajar con eso. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debemos nosotros hacer? Lo primero que nosotros debemos hacer es tener quién es f de x y quién es f de x más h. ¿Para qué? Para poder usar esta fórmula que está aquí. Esta fórmula. Muy bien. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. F de x yo ya lo tengo. F de x es 3x cuadrado. Y f de x más h sería, donde veas x, ahora lo vas a representar por x más h. De esta manera. X más h al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí tendríamos nosotros lo siguiente. Acá nosotros tenemos un binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes que si tenían a más b al cuadrado, esto es igual a cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado? X cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Operando acá tendríamos 3x cuadrado, 3 por 2, 6xh, más 3h cuadrado. Esto sería f de x más h. Entonces vamos a trabajar con él y con él. ¿Dónde vamos a representar, reemplazar esta función? En la fórmula. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Era que la derivada de la función era igual al límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo entre h. Entonces acá tendríamos que la derivada de la función sería igual a límite de h que tiende a 0. Y acá reemplazamos. ¿Quién es f de x más h? Todo esto de acá. 3x cuadrado más 6x por h más 3h cuadrado. Menos paréntesis. Muy importante siempre colocar después del menos un paréntesis, ya que este menos va a multiplicar a cada uno de los signos que tengamos. En este caso solo tenemos 3x cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir por h. Listo. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí vamos a cancelar 3x cuadrado con menos 3x cuadrado. Muy bien, y lo que corresponde es la parte operativa. Seguimos teniendo límite de h que tiende a 0. Y acá podemos factorizar un h. Y me quedaría 6x más 3h. Como pueden observar, el h también se cancela. Muy bien. Como h aquí se cancela, entonces tendríamos lo siguiente. El límite de h que tiende a 0 vendría a ser igual a 6x más 3h. Si nosotros le tomamos el límite a esto, esto sería igual a 6x más 3 por h, pero como h es 0, ya hemos visto en el tema de límites que esto se reemplaza. Entonces acá tendríamos que la derivada sería igual a 6x, ya que 3 por 0, esto sería pues 0. Muy bien. Entonces ahí tendríamos nosotros la solución de este ejercicio. Muy bien. A continuación, vamos a ver ahora ciertas reglas básicas de derivación. Tenemos la derivada de un producto, derivada de un cociente y derivada de una... Por ejemplo, derivada de un producto, tengo dos funciones que se están multiplicando. Y me pide derivarlo. Muy bien. Entonces acá sería la derivada del primero, siguiendo la fórmula, esto sería la derivada del primero por el segundo, más el primero, sin derivar, por el segundo factor derivado. Muy bien. Ya sabemos que la derivada de x es 1 y la derivada de un número es 0. Entonces acá tendríamos 1 más 0. Acá sería 1 por x menos 3 más igual por acá. Derivada de x sería 1 y derivada de menos 3 sería 0. X más x me daría 2x, 6 menos 3 me daría más 3. Y tendríamos 2x más 3. Bien. Eso es en producto. En división tenemos derivada del numerador. Acá está el numerador y denominador.
derivada del numerador por el denominador menos numerador por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado, bajo la condición de que el denominador tiene que ser diferente de cero. Muy bien, entonces acá tenemos la derivada de un cociente, y en esta derivada de un cociente podemos ver este ejercicio. En este ejercicio tenemos 5x menos 2 entre x cuadrado menos 1. Profesor, no me acuerdo la fórmula, correcto. Podríamos tomar así, que la derivada de la función sería, ¿no? Si f de x tiene la forma de un a entre b, entonces la derivada de la función era derivada del numerador por denominador menos numerador por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. Muy bien, entonces esto lo podemos hacer así, tomar lo de arriba como A y lo de abajo como B, y la resolución sería de la siguiente manera. Tendríamos que la derivada de la función, estamos haciendo derivada de un cociente, ¿ok? Derivada de un cociente. Derivada del numerador, lo vamos a hacer tranquilos, derivada del numerador, ahí está, numerador, por el denominador normal, menos numerador por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. Sobre denominador al cuadrado. Listo. Denominador al cuadrado. Ya está. Y continuamos. Ahora seguimos derivando. Muy bien. Vamos a recordar que la derivada de una función x, su derivada es la unidad. La derivada de una función x a la n, o sea, un x cubo, x cuarta, su derivada de la función es baja el n, multiplica x y le quitas 1. ¿Correcto? Entonces acá tendríamos 5x allá. Otra más podríamos darle la forma m por x, o sea, un cociente donde él es una constante, un número cualquiera. Su derivada de esta función vendría a ser simplemente el número. Entonces acá decimos 5x, es como si fuera acá 5x, su derivada, me quedo con el número. En este caso sería 5. Y derivada de un número es 0. Cuando esto es un número, una constante cualquiera, su derivada es 0. Entonces acá tendríamos de 5x, me quedo con el número 5. Derivada de menos 2 es 0, porque 0 es un número. Por lo que queda acá, x cuadrado más 1, menos, copio igual, por de x cuadrado, tiene la forma x a la n. Baja el n, en este caso sería 2 por x, y a este 2 que bajó le quito 1, por eso es que acá hay un 1 implícito, x a la 1. Derivada de 1 sería 0, ¿correcto? Y todo esto dividido entre x cuadrado más 1 y al cuadrado. Muy bien, continuamos entonces operándolo. Tendríamos 5x cuadrado más 5 menos 2x por 5, 10x cuadrado. Muy bien. Aquí, 2 por 5, 10x cuadrado menos 4x. Y todo entre x cuadrado más 1 y al cuadrado. Listo. 5x cuadrado, acá tendríamos 5 menos por menos más. 5x cuadrado menos 10x cuadrado me da menos 5x cuadrado.
Y ahí tenemos el... Muy bien, y tenemos ahora derivada de una potencia. Derivada de una potencia. Por ejemplo, me dicen deriva esta función x más 3 a la cuarta. Entonces acá nosotros podemos tener que la derivada de la función sería igual a, miren, la forma que tiene. La diferencia está que esta base es un polinomio, ¿sí? Polinomio. Por ejemplo, acá x más 3 ya es un polinomio. Este 4 exponente baja es muy parecida a la fórmula que hemos visto. A este 4 le quito 1. Solo que ahora se le va a agregar la derivada de la base, ¿sí? La derivada de la base. O sea, mi base es x más 3, su derivada. Entonces acá tendríamos 4 por x más 3 al cubo. Y derivada de esto sería 1 más 0 por 1. Y ya tendríamos esta derivada. Y ahí tendríamos pues el resultado. Tenemos nuestra tablita de derivadas. Ya algo se les había dado el alcance en los ejercicios. Teníamos que la derivada de una constante, ojo que K es constante, K es una constante, entre paréntesis es un número. Una constante, su derivada es 0. Derivada de x, 1. X a la n baja el n por x a la n menos 1. Derivada de una exponencial es lo mismo, copias lo mismo. Derivada del logaritmo de x en base, cualquier base, es 1 entre x por logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de x, 1 entre x. Tenemos también acá, jóvenes, la derivada de funciones trigonométricas. Derivada del seno, coseno. Derivada del coseno, menos seno. Derivada de la tangente, secante cuadrado. Derivada de la cosecante, menos cosecante por cotangente. Derivada de la secante, secante por tangente. Derivada de la cotangente, menos cosecante cuadrado. Muy bien, vamos a ver ahora a recordar un poco lo que ustedes han visto en cursos o ciclos anteriores como la ecuación de recta. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de ecuación de recta hablábamos de una pendiente? Y trabajábamos con esta ecuación que ustedes están viendo aquí. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x1, donde x1 y su1 era el punto de paso, ¿no? Que por ahí pasaba mi recta. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos una curva, ¿no? Hay una recta tangente. Una recta tangente es aquella que toca en un solo punto a la curva. Por ejemplo, esa es una recta tangente. Mientras una recta secante es aquella que a la curva la toca más de una vez. Más de una vez. Es una recta que la toca más de una vez. Por ejemplo, aquí. La toca dos veces. Una secante, esta es una tangente. Pero toda recta tangente tiene, a su vez, una perpendicular, donde forman 90 grados. A esa recta que forma 90 grados se le llama recta normal. Por eso que ustedes aquí observan una curva, una tangente y una perpendicular, que es la recta normal. Profesor, ¿y puedo hallar las ecuaciones de ellas? Claro que sí. Nos vamos a basar en la ecuación de recta, ya que estas van a ser rectas, por lo tanto tenemos que usar ecuación general de la recta, donde
la pendiente va a cambiar por la derivada de la función. La pendiente cambia por la derivada de la función. Además, vamos a trabajar con una pendiente para la recta tangente y por otra pendiente para la recta normal. Nos basamos en la teoría de, ¿se acuerdan? Cuando ustedes decían pendiente con otra pendiente, su producto era -1, siempre y cuando, ¿se acuerdan ustedes? Las rectas eran perpendiculares, ¿sí? Las rectas eran perpendiculares. Y justamente la recta tangente con la recta normal son perpendiculares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pendiente de la recta normal multiplicado por la pendiente de la recta tangente multiplicado por la normal me tiene que dar -1. Me tiene que dar -1. Entonces, vamos a utilizar esa propiedad también. Muy bien. Dada la función x cuadrado menos 2x más 3, obtener la ecuación de recta tangente y normal en el punto de abscisa x igual a 3. ¿Correcto? Muy bien. Como tengo el punto 3, lo primero que vamos a hacer es encontrar su abscisa. Entonces vamos a reemplazar f de 3. Tendríamos 3 al cuadrado menos 2 por 3 y más 3. 3 al cuadrado 9 menos 6. 3 y más 3 me daría 6. Pero recuerden que esto es el i por regla de correspondencia, igual a f de x. Entonces, quiere decir que mi punto va a ser x3 e y6. Muy bien. Vamos entonces a reemplazar. Vamos a hallar la ecuación de recta tangente. Vamos a hallar la ecuación de recta tangente. Ecuación de recta tangente. Muy bien. Para la ecuación de recta tangente tendremos i menos i sub 1 igual a la derivada de la función multiplicado por x menos x1. ¿Quién es x1 y 1? El punto que acabamos de encontrar, ellos. Entonces acá sería i menos 6. La derivada de la función. Ah, muy bien. Vamos a hallar la derivada de la función. La derivada de la función es de x cuadrado 2x. De menos 2x, número por variable, me quedo con el número. Y derivada de 3 sería 0. Pero no vayas a colocarlo así, tienes que reemplazarlo por el punto que te acaban de dar, por el punto 3. 2 por 3, 6, menos 2, 4. Entonces acá la derivada va a ser 4 por x menos x1, que vendría a ser pues 3. Y menos 6 igual a 4x menos 12. Tendríamos que 4x menos y menos 12 más 6 menos 6. Y esta sería la ecuación de recta tangente. Esta sería la ecuación de recta tangente. Muy bien. Ahora me piden la ecuación de recta normal. Muy bien, la ecuación de recta normal. Para la ecuación de recta normal, podríamos indicar lo siguiente. Ecuación de recta normal. ¿Vamos a usar los mismos datos? Se podría decir sí, parecidos. Sino que ahora, i menos i sub 1, sino que ahora ya no usamos a f derivada de x, sino usamos la que está acá. Esta, menos 1 entre su derivada. Menos 1 entre su derivada. Muy bien, entonces acá tendríamos igual a menos 1 entre su derivada. ¿Por qué? Porque si tú agarras este f de x, derivada,
y la multiplicas por este menos 1 entre f derivada de x, como es una multiplicación, esto se cancela. ¿Y qué te queda? El menos 1. Ya sabemos por qué me tiene que dar menos 1. Porque la recta tangente y la recta normal forman 90 grados. Por ello. Entonces acá tendríamos por x menos x1. Perfecto. Acá sería y menos y su 1, el mismo punto, es 6. Acá era 4, entonces acá será menos un cuarto. Multiplicado por x menos el valor de x, aquí es 3. Acá sería 4y menos 24, acá sería menos x, menos por menos más. Muy bien, trabajamos entonces todo por acá, x más 4y menos 27 igual a 0. ¿Sí? Damos un check-in siempre. Por acá, muy bien. Menos x menos por menos más, 4y menos 24, perfecto, el x pasa acá, 4y queda, menos 24 y menos 3, 27. Y esto vendría a ser la ecuación de recta normal, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces, de esa manera, nosotros ya estamos en la capacidad de poder desarrollar cualquier ejercicio de recta tangente y recta normal. Además, hemos visto también algunas propiedades y también reglas de producto y cociente. ¿Qué aprendimos esta semana? A derivar. Ya sabemos cómo encontrar una recta tangente, recta normal, las derivadas, propiedades. ¿En qué otros aspectos crees que se puede usar la derivada? Sería interesante que ustedes puedan buscar cómo se aplica la derivada en su carrera, en su especialidad. Tenemos ahí las referencias bibliográficas para que puedan buscarlas y muchísimas gracias.